Y por último, yo les voy a subir una foto con estas conclusiones que hemos visto durante esta semana. Es muy importante que estas conclusiones ustedes la copien en una hoja y se la estudien, porque esta primera parte del conjunto de los números racionales es más bien teórico. Si ustedes se dan cuenta, no hay mucho para resolver, pero las semanas siguientes que pasemos a las operaciones, ahí sí van a tener que resolver muchas cosas, y si no han tenido claro o bien entendido estas diferencias de los números, no van a poder hacer correctamente la parte de operaciones. Entonces, hemos visto el conjunto de los números racionales, que los simbolizamos con una Q, y si tenemos que definir a este nuevo conjunto, podemos decir que son todos los números naturales y todos los números enteros, porque acuérdense que este conjunto abarca a los naturales y a los enteros. Pero además se agregan todas aquellas expresiones decimales con finita cifra decimal. Este finita quiere decir que nosotros vamos a conocer cuál es su último número decimal. Ustedes pueden pensar que están los números periódicos dentro de este conjunto, y los números periódicos hemos dicho que tenemos un último número que se repite infinitas veces. Bueno, por ejemplo, si tengo el 1,2 y el 2 es periódico, ese 2 se repite infinitas veces. No sabemos cuántos 2 van a haber, pero al menos conocemos cuál es su último número. Entonces, por eso los números periódicos son racionales. No sabemos cuántos son los números periódicos, o sea, cuántas veces se repite, pero sí sabemos que es su última cifra. Otra definición que vimos en el cuadernillo es que son todas aquellas fracciones con denominador distinto de 0. Entonces, fíjense que este conjunto, el de los números racionales, cumple con varias características. Lo puedo definir de muchas maneras diferentes, porque hay varios ejemplos para dar. Nosotros hemos dicho que está formado por expresiones decimales exactas. Por ejemplo, el 0,5. ¿Sí? Exacto es lo contrario de periódico. Entonces, cuando vean esos números decimales en los que no tienen arquito, también son números racionales, pero se les llama expresiones decimales exactas. ¿Cómo hacíamos para pasar estos números decimales a fracción? Y en el numerador colocábamos el número completo, y en el denominador le poníamos siempre un 1 y después tantos ceros como números decimales hayan. El 0,5 tiene un número decimal, entonces un solo 0. El 1,23 pongo en el numerador el número completo sin la coma, 123. En el denominador, primero que nada el 1 y después tantos ceros como números decimales hayan. Esta parte decimal está formada por dos números, entonces dos ceros. Después lo contrario son las expresiones decimales periódicas. Pero dijimos que para los números periódicos debemos distinguir los puros, que son aquellos que detrás de la coma está su primera, ya tenemos la parte decimal. Por ejemplo, el 0,5 periódico, en el numerador se escribe el número completo sin la coma y se le resta la parte entera. Como en este ejemplo la parte entera es 0, no me cambia nada si se lo resto o no. Y en el denominador van solamente 9, tantos 9 como números periódicos hayan. Como acá hay un solo número periódico, hay un solo 9. Fíjense estos dos ejemplos. El 0,5 no es el mismo número que 0,5 periódico, porque acá estoy diciendo que el número termina ahí. En cambio acá estoy diciendo que hay infinito 5 después de este. Y además cuando lo pasamos a fracción, sus fracciones tampoco son la misma. Es más, tengo que seguir un método de una forma en este y de otra forma diferente en este. Entonces, que no se les haga lío, tienen que tener muy en claro cómo pasar cada expresión a fracción. Si es exacta, se pasa de una forma. Si es periódica pura, se pasa de una forma. Y si es periódica mixta, se pasa de otra forma. Otro ejemplo, diferente al que teníamos acá, porque acá tengo 1,23 sin periodo, y acá tengo 1,23 y el 23 periódico. Bueno, como sigue siendo puro porque detrás de la coma todo es periódico, se escribe el número completo sin la coma, se le resta la parte entera y en el denominador irían 2,9 porque tengo dos números periódicos. Se resuelve este cálculo del numerador y quedaría la fracción.
¿Qué pasa cuando la expresión periódica es mixta? Bueno, en el numerador se coloca el número completo sin la coma, se le resta toda la parte no periódica, que acá lo que no tiene el arquito sería el 12, o sea, tengo que tener en cuenta la parte entera y la parte decimal. Y en el denominador se ponen primero 9 por tantos números periódicos que tenga el número y después ceros por la parte no periódica detrás de la coma, que acá es un solo número, entonces un solo cero. Se resuelve el cálculo del numerador y quedaría expresado en fracción. Entonces, fíjense que yo les he dado 3 ejemplos distintos que son parecidos: el 1,23 sin periódico, el 1,23 donde el 23 es periódico y el 1,23 donde el 3 es periódico. Esos números, si bien están formados por su misma cifra, o sea, por un 1, la coma, el 2 y el 3, no significan el mismo número. Después lo otro que vimos en el cuadernillo son los números mixtos. No lo confundan con expresiones decimales periódicas mixtas. Una cosa son los números periódicos mixtos y otra cosa son los números mixtos. Que los números mixtos era cuando estaba formado por una parte entera y una parte fraccionaria, donde acá en el medio dijimos que no va nada. Para pasar estos números a fracción teníamos que multiplicar el denominador por la parte entera y sumarle el numerador. Ese resultado va en el numerador y en el denominador es solamente repetir el mismo denominador que ya teníamos. Ahora, si quiero hacer al revés, si tengo una fracción impropia y la quiero traducir a número mixto, tengo que hacer la división, el numerador dividido el denominador. O sea, en este caso sería 21 dividido 4. Cuando hago esa cuentita, que acá no me sirve la calculadora porque tengo que ver qué resto me queda, y cuando yo resuelvo una división en la calculadora no me dice el resto. Entonces, la parte que me quedó en el cociente va como parte entera. Lo que me quedó como resto va en el numerador y el divisor, es decir, el número al que divide, va en el denominador. O sea que 25 cuartos pasado a número mixto sería 5 un cuarto. Ahora, ¿qué pasa si tengo al revés? ¿Qué pasa con las expresiones fraccionarias donde las quiero traducir a número decimal? Bueno, para cualquier expresión fraccionaria, si la quiero traducir a número decimal, tengo que hacer la división del numerador con el denominador. En esas divisiones puede pasar que el resto me quede 0, entonces ahí me doy cuenta que la expresión decimal es exacta. Puede pasar que el resto nunca termine, nunca llegue al resto 0, entonces ahí me doy cuenta de que el número siempre se repite, va a ser una expresión decimal periódica. Puede ser pura o mixta dependiendo cómo quede la parte decimal. O puede pasar aquellas fracciones donde el denominador es 10, 100, 1000, 10.000, donde no hace falta hacer la cuenta porque lo podíamos hacer mentalmente. Escribir el numerador y los ceros del denominador me indican cuántos números tienen que haber detrás de la coma. Entonces escribo el 3 y como el denominador es un 100 que está formado por 2 ceros, tienen que haber 2 lugares detrás de la coma. Entonces lo único que hago es completar con 0 para que me queden 2 lugares detrás de la coma. Y lo último que vimos es el porcentaje, cómo escribir un porcentaje a fracción, que era muy sencillo porque el número que me den como porcentaje va en el numerador y en el denominador siempre va el número 100.